Continuemos entonces con la serie que he titulado ¿Por qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y ustedes saben, o bueno, ya han escuchado que les he dicho que esta serie tiene el propósito de que podamos dar explicaciones o alguna respuesta o justificar el por qué creemos en lo que creemos con respecto a Dios, a Jesucristo, a la iglesia, al Nuevo Testamento, al sacrificio de Cristo, a la resurrección, etcétera, etcétera, ¿ok? Fíjense, el apóstol Pablo les recuerda a los cristianos de Filipo acerca de su ejemplar actitud hacia la defensa del evangelio. Si abren sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 17, dice la Escritura: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y ustedes recordarán que citamos aquel pasaje de 1 de Pedro 3:15, donde Pedro instruye, exhorta a los cristianos a que hagamos una defensa de nuestra fe, o que estemos siempre preparados con la actitud correcta. Eso es importante, la actitud correcta, mansedumbre y respeto a Dios, con humildad, como dije hace unos instantes, para dar una explicación del por qué creemos lo que creemos, una justificación. Hay que tener esa capacidad, esa habilidad, esa competencia, ese conocimiento para justificar nuestra fe. Así que en Filipenses 1:17, bueno, vemos aquí que Pablo, bueno, ellos sabían, ellos conocían muy bien, no ignoraban que el apóstol siempre estaba para defender el evangelio. Así como Pedro dijo: presentáis una defensa, ¿ok? Miren, en esta misma carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 9, él instruye a que sigan su ejemplo. Entonces, bueno, debemos imitar al apóstol Pablo a estar puestos para la defensa del evangelio, cuando sea necesario, cuando se requiera. En la segunda carta a los Corintios, Pablo describe la eficacia de las armas que Dios provee en su palabra, que es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, para cierta cosa. ¿Para qué? Para derribar toda falacia o todo razonamiento humano que se levanta contra la deidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Voy a leer una versión, la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice así en segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Cito, dice Pablo: usamos las armas poderosas de Dios para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es decir, que Pablo no solamente estaba preparado, puesto para refutar los errores contra el cristianismo, y esto ya lo he dicho, sino que también él evangelizaba a las personas para que obedecieran el evangelio de redención, ¿ok? Obedecieran a Cristo para su salvación. Por tanto, debemos prepararnos en la medida de lo posible para que con humildad y respeto estemos lo mejor capacitados para dar una respuesta o explicación adecuada y eficaz de nuestras convicciones con respecto a Cristo y su evangelio, que podamos presentar, como veremos en esta serie o hemos estado viendo en esta serie de lecciones, que podamos presentar argumentos y razones para persuadir o por lo menos para explicar a los no cristianos o incrédulos por qué creemos lo que creemos como verdadero y digno de ser aceptado por todos los hombres. Ahora bien, y antes de comenzar con la segunda lección en esta tarde, me parece que es muy importante considerar la siguiente premisa en esta cuestión. Escuchen. La aceptación a la historicidad de Jesús y a los escritores del Nuevo Testamento que afirman acerca de Jesús. Ojo, la aceptación, que las personas acepten, terminen abrazando las verdades, los postulados, las afirmaciones, las evidencias, las pruebas acerca de Jesucristo como una persona histórica y de lo que los escritores inspirados del Nuevo Testamento dicen acerca de él. La aceptación. Como eso me recuerda de aquellos judíos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando dice Lucas, los que aceptaron la palabra de Pedro, aquellos que la aceptaron y por ende obedecieron lo que el apóstol les había mandado. La aceptación, escuchen hermanos, es una cuestión que final y definitivamente depende de la voluntad de la persona. La cuestión de la aceptación no tiene que ver con que estas cosas no pueden entenderse o si son incomprensibles, no. Tampoco si no hay fuentes de información de estos asuntos. No, porque lo hay. Hay suficiente información al respecto. O si no hay evidencia verificable al respecto. No. Sino que es una cuestión, la aceptación es una cuestión de la voluntad de la persona y su libre elección de si quiere o no quiere. Si quiere o no quiere. En Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Evangelio de Juan, Saulo Adriano, hijo. Capítulo 5, versículo 39 y 40. Noten allí lo que Jesús le dijo a los judíos en esa ocasión. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna
y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la prueba, las evidencias. Ahí están las escrituras. Ustedes pueden ir a las escrituras para conocer acerca de mí. Así que ahí está escuchen, la fuente de información. Pero noten lo que dice el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis, vida. Bueno, aquí Jesús resalta la voluntad de la persona. Ustedes no quieren. ¿De quién dependía el querer? De ellos. De su libre elección, de su libre albedrío, de su voluntad para aceptar lo que la evidencia decía acerca de Jesús. Las escrituras que estos judíos creían que eran de parte de Dios. Bien. Pasemos ahora a tratar la segunda lección de esta tarde. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión que hoy vamos a tratar como la segunda lección de esta serie que lleva por tema general ¿por qué creo? ¿Por qué creo? El tema de hoy es el siguiente. ¿Por qué creo que Jesús es Dios? Eso es lo que vamos a tratar hoy a través de esta segunda lección. ¿Por qué creo que Jesús es Dios? Fíjense. En la primera lección consideramos las evidencias de la historicidad de Cristo, basada en el testimonio de personas no creyentes y de sus apóstoles. Concluyendo, más allá de toda duda razonable, que Jesús fue un personaje histórico. Ahora, en esta segunda lección, y escuchen lo siguiente, y partiendo de la premisa que podemos atribuirle fiabilidad, confianza, credibilidad a los documentos del Nuevo Testamento, consideremos el testimonio de los evangelios con respecto a que Jesús era más que un hombre. Él era Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dijo lo siguiente. Dios fue manifestado en carne. Eso dijo el apóstol. Siguiendo la traducción de la Reina Valera 60 y otras buenas traducciones de las Escrituras, ciertamente el texto griego dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿por qué yo creo? ¿Por qué creemos que Jesús es ese Dios? Ese Dios manifestado en carne. Primer punto que vamos a considerar en esta lección. El testimonio de los apóstoles. Es el primer punto, el testimonio de los apóstoles. Hijo, allí apunta como primer punto el testimonio de los apóstoles. Fíjense. Los apóstoles en sus escritos testificaron acerca de la deidad de Jesús. Es decir, que Él no era un mero hombre, sino también Dios hecho hombre. Por ejemplo, el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice,
y el verbo era Dios, y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ellos testificaron, dijeron estas cosas, aseveraron esto. Este testimonio, el de los apóstoles, donde aseguraban que Jesús era Dios también, además de hombre, lo basaron en las pruebas convincentes e irrefutables que presentó Jesús ante ellos, ante los apóstoles. Él les presentó evidencias, pruebas, sus credenciales, garantías, argumentos para que ellos se convencieran de que Él era no solamente un hombre, sino Dios también. Por ejemplo, fíjense, y aun cuando se puede citar una lista de afirmaciones del Nuevo Testamento donde se testifica a favor de la deidad de Jesús, vamos a centrarnos en la siguiente premisa. ¿Cuál? Los apóstoles adoraron a Jesús. Los apóstoles adoraron a Jesús. Esto significa que para los apóstoles Jesús era digno de adoración. ¿Por qué? Porque creyeron que Él no era solo un hombre. No que no fuese un hombre, sino solamente humano. Ellos creyeron sin duda alguna de que Él era un hombre. Pero además creyeron que no lo era solamente. Él era algo más, de tal forma que ellos consideraron que Jesús era digno de adoración. Miren, antes de pasar a leer algunos pasajes que describen que los apóstoles adoraron a Jesús como solo Dios puede ser adorado, fíjense lo siguiente, es muy importante tener presente que los judíos, por la ley de Moisés, eran monoteístas. Es decir, adoraban a un solo Dios. Ellos adoraban a Jehová, el único Dios verdadero. Vayan a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio del Antiguo Testamento. Y leamos allí lo que la ley de Moisés decía acerca de la adoración al eterno Dios, al único Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. En la Reina Valera 60 dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Me parece que la versión Biblia de las Américas traduce más correctamente este pasaje y dice así en la versión de las Américas, en Deuteronomio capítulo 6, verso 13: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Hermanos, cuando los apóstoles adoraron a Jesús, escuchen esto. Vamos a considerar esto. Considerar esto, fíjense. Cuando los apóstoles adoraron a Jesús, no le adoraron ignorando lo que decía la ley o sin saber lo que hacían, ¿no? En consecuencia, ellos
no lo adoraron como un humano deificado, divinizado, convertido en un Dios. No. Lo adoraron atribuyéndole a Jesús ser Jehová, el único Dios verdadero y por consiguiente digno de toda adoración. Ellos, los apóstoles, no ignoraban como judíos la ley y lo que decía la ley y a quien solo debían reconocer como Dios para adorarle y las advertencias al respecto. De modo tal que cuando ellos adoraron a Jesús, lo adoraron, enseñan las Escrituras, porque le atribuyeron ser ese único Dios digno de adoración. No de otra forma. Si hubiese sido de otra forma, por ejemplo, como plantean los llamados testigos de Jehová, los ruselistas, ellos plantean que Jehová es uno solo, es el Padre, y Jesús es un Dios creado, inferior, menor. Por lo tanto, ellos tienen dos dioses. Tienen a un Dios mayor y a un Dios menor. Ellos son politeístas. Y la Escritura enseña es el monoteísmo, la adoración a un solo Dios. Entonces, según la evidencia que tenemos de los evangelios, Cristo fue adorado bajo el concepto del monoteísmo, de un solo Dios. En el siguiente pasaje, Jesús hace algo sobrenatural delante de los apóstoles. Él quebranta las leyes físicas de la naturaleza caminando sobre las aguas y permitiendo que Pedro hiciera lo mismo. Como consecuencia, los apóstoles le atribuyeron deidad a Jesús y le adoraron como Dios. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 33. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 33. Miren lo que hacen los apóstoles. Después que Jesús camina a Saulo, hijo Adriano, sobre las aguas, sube a la barca después de rescatar al apóstol Pedro, que él permitió que caminara también sobre las aguas hasta que su fe falló. Y cuando entran en la barca, miren lo que hacen los apóstoles. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. La pregunta es, ¿cómo le adoraron? Claro, estamos viendo aquí, que le adoraron. La pregunta es, ¿cómo? Le adoraron diciendo, ahí está la manera, el cómo. Diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Entonces, los apóstoles adoraron a Jesús como solo Dios puede ser adorado, y lo adoraron reconociendo por medio de sus bocas, confesando por medio de sus bocas, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos no oraron, no cantaron alabanzas, no tomaron la cena del Señor, no escucharon un sermón, no dieron una colecta. Eso es adoración también. Pero la adoración aquí es reconocer lo que es Jesús. Ojo, no solo adoramos al Señor por lo que Él dice o declara o postula o decreta. No solamente adoramos a Dios por lo que Él hace o ha hecho o hará. Le adoramos también por lo que Él es.
Entonces, en este caso, cuando ellos le reconocen, le atribuyen ser el Hijo de Dios, es decir, lo que Él es, de esa forma le adoraron. En otra ocasión, o más bien el siguiente pasaje que vamos a ver aquí, encontramos que los apóstoles adoraron al Señor ya después cuando le vieron resucitado. Noten allí en Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron a Jesús, ya después de la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 52, dice la Escritura que ellos, los apóstoles, después de haberle, ¿qué cosa? Adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahora, ¿cómo le adoraron? En este contexto, ¿cantaron una alabanza? ¿Hicieron alguna oración? ¿Tomaron la cena del Señor? ¿Dieron una contribución? No. Entiendo que le adoraron en la forma como Tomás le adoró y como le habían adorado en la barca. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 28, que Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás le atribuye a Jesús ser el Señor y ser Dios, como en la barca, así le adoraron los discípulos. Le adoraron. El punto central es que le adoraron, pero quise también explicar el cómo. Por tanto, escuchen, si solo Dios puede ser adorado, según Mateo 4:10, Jesús dijo que solo Dios puede ser adorado, es lo que enseña. Y Jesús fue adorado, y escuchen lo siguiente, y no rechazó la adoración de los hombres ni de los ángeles, pero en este caso de los hombres, de los apóstoles. Luego concluimos, ¿verdad? Por eso creemos que Jesús es Dios. Aquí hay una primera evidencia, es el testimonio de los apóstoles. Recuerden la serie, ¿por qué creemos? Bueno, luego de esta manera concluimos: Jesús necesariamente es Dios. No un semidios, no un Dios inferior, no una creación, una criatura de Dios, la cual Dios endiosó o deificó, divinizó. No es así. Porque eso sería politeísmo, sería ir en contra de la misma escritura de que solo Dios puede ser adorado, nadie más. Por eso la conclusión es necesaria, es obligatoria. En base a estas premisas de lo que hicieron los apóstoles, estas evidencias, el testimonio de ellos en las escrituras, concluimos necesariamente que Jesús es Dios. Los apóstoles se convierten en la evidencia de que ellos, aunque veían a un hombre, reconocieron que Jesús también era Dios y digno de ser adorado. Y esta convicción, hermanos, esto es importante. Esta convicción de ellos, de los apóstoles, testificado en el Nuevo Testamento, hacia Jesús como Dios, porque le adoraron, nos persuade a creer lo mismo que ellos. Porque tenemos confianza, le hemos dado
crédito, fiabilidad a los escritos del Nuevo Testamento. Y eso es lo que testifican ellos acerca de Jesús. Segundo punto de esta lección. ¿Por qué creo que Jesús es Dios? Segundo punto. Jesús se atribuyó ser Dios y así lo entendieron los judíos. Fíjense, ¿cuál es la cuestión aquí? Que el Señor Jesús se adjudicó, reclamó para sí mismo, se atribuyó ser Dios, y los judíos, cuando oyeron esas atribuciones de Jesús, entendieron, este se está haciendo Dios. Ese es el punto que vamos a ver aquí. Jesús se atribuyó ser Dios y así lo entendieron los judíos. Fíjense. En los evangelios podemos encontrar declaraciones que los mismos apóstoles escucharon de la boca de Jesús, donde se atribuía ser Dios. En este punto, no vamos a considerar las implicaciones teológicas a las que llegaron los autores del Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo. No. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar lo que ellos oyeron directamente de la persona de Jesús y escribieron en los evangelios. 3 pasajes del Evangelio de Juan, testigo presencial de las palabras y los hechos de Cristo, nos muestran que Jesús hizo ciertas afirmaciones de sí mismo, donde se hacía igual a Dios. Y así fueron escuchadas y entendidas por los judíos. Escuchen el siguiente enunciado con respecto a este punto. El peso de esta evidencia radica en que, por la reacción de los judíos contra Jesús, se confirma que las palabras de él, las palabras que él comunicó, las que él dijo, bueno, precisamente ellos entendieron que se hacía Dios y por ende procuraron matarle. Los judíos, cuando escucharon estas declaraciones de Jesús, en la mente de ellos, lo que estaban ellos pensando, las conclusiones a las que ellos llegaron por las palabras de Jesús es: este se está haciendo Dios y hay que matarlo por ello. Las palabras de él comunicaron lo que precisamente ellos entendieron. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así la Escritura. Juan 5, 17 y 18. Fíjate, hijo Saulo, ahí vamos a ver 3 pasajes, hijo, donde los judíos, y insisto en esto, los judíos cuando escucharon a Jesús, hijo, en la mente de ellos estaban concluyendo lo que Jesús ciertamente quiso decir. Él quiso decir eso: yo soy Dios. Así que ustedes lo van a entender, y otra cosa es que lo acepten. Bueno, esa es otra cuestión. En Juan 5, 17 y 18 dijo el Señor: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Subrayen, hermanos, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús declaró que Él hace igualmente el trabajo o las obras de Dios, versículo 19, y afirmó que Dios era su propio Padre, entonces los judíos procuraron matarle porque al decir tales cosas se hacía igual a Dios. El segundo pasaje de Juan está en el capítulo 8. Ana Sofía, hija, apunta allí. Juan capítulo 8, versículos del 56 al 59. Dice la Sagrada Escritura del Evangelio de Juan 8, 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto, amén, amén os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús implica al afirmar que Abraham se gozó al ver su día, ¿qué implica Jesús? Que Jesús, había visto a Abraham. Y que antes que Abraham llegase a nacer, el Jesús, el Cristo, el Verbo eterno, para ser más exacto, ya existía. Porque en el texto griego esa es la idea. Jesús dice: antes que Abraham llegase a existir o antes de que llegase a nacer, ya yo existía, ya yo era eternamente. Esa es la idea. Entonces, cuando los judíos escucharon estas aseveraciones de Jesús, ellos tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque entendieron que Él se estaba haciendo eterno e increado como Dios. Él se estaba haciendo eterno, sin principio ni fin, el alfa y el omega, el ser increado, hijo. Es decir, se estaba haciendo Dios porque esas cualidades son solamente de Dios. Dios solamente es eterno, es atemporal, sin tiempo e increado. Y cuando los judíos oyen eso, se enojaron y agarraron piedras y vamos a matarlo. Porque era una blasfemia que un hombre se hiciese Dios. No más que Jesús era hombre, pero no era solamente hombre. Tercer pasaje, y vamos a ver esto precisamente, o vamos a continuar viendo esto precisamente de la reacción de los judíos. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Juan 10, 30 al 33. Cito la palabra inspirada de Juan del Evangelio. Dice así: yo y el Padre uno somos. Entonces, fíjense cómo se repite esa palabra, ese adverbio de consecuencia allí. Es decir, dado esto, derivó esto. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué derivó?
Bueno, en que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Fíjense lo que le respondieron los judíos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿te haces qué? Dice, te haces Dios. Cuando Jesús declaró que Él y el Padre una cosa son, o una cosa somos, ¿qué cosa? Está interesante esta traducción, porque la Reina Valera dice, yo y el Padre uno somos, pero en el texto griego se puede desde el texto griego se puede traducir, yo y el Padre una cosa somos. No que somos la misma persona, no, ojo, una persona es el Padre, otra persona es el Hijo, personas divinas. Una persona, otra persona. No es lo que está diciendo Jesús. Él no está diciendo yo y el Padre somos una y la misma persona. No, está diciendo que ellos son una misma cosa. ¿Qué cosas son ellos? Deidad, divinidad, son Dios, exactamente. Por eso cuando los judíos oyen, este se está haciendo, ¿qué? Igual se hace Dios con el Padre. Tomaron nuevamente piedras para asesinarlo. Porque, y como le expresaron al Señor, Él siendo hombre se atribuía a ser Dios. No había ninguna duda que ellos estaban viendo un hombre. Ante sus ojos, ellos estaban viendo un hombre de carne y hueso. Dice el texto, no te apedreamos sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre. Ellos no había duda de eso, hijo, de que Jesús era un hombre como nosotros. El problema es que ellos no estaban creyendo que Él era Dios. Por tanto, y cuando los judíos reaccionaron furiosamente contra Jesús, en el momento que Él declaraba las atribuciones divinas anteriores, entendemos que los judíos comprendían que Jesús, con estas palabras, comunicaba con toda intención, con todo dolo, que Él era Dios. La reacción hostil contra Jesús no niega la veracidad de sus atribuciones divinas, sino que las confirma. La actitud de los judíos confirma sus atribuciones, sus adjudicaciones, sus reclamos como Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo tales cosas, ellos comprendieron, producto de lo que Jesús quiso, con toda intención, quiso comunicar a todos, incluyendo los apóstoles, de que Él era Dios. Y ellos comprendían, no, este se está haciendo Dios, no más que los que eran sus enemigos, los que no creían en Él, querían matarle. Los apóstoles tomaron la otra elección, creer en Él. Ellos creyeron como creemos nosotros que Él es Dios. La reacción hostil contra Jesús no niega la veracidad de sus atribuciones divinas, sino que las confirma. ¿Cómo? Bueno, porque Jesús, escuchen este enunciado, Jesús nunca aclaró ni negó lo que ellos entendían de sus palabras. ¿O sí? ¿Cuándo dijo Jesús? No piensen eso?
Espérense, ¿por qué están concluyendo que yo me estoy haciendo Dios? Perdón, discúlpenme, corrijo, déjenme aclarar. No, Jesús no hizo tal cosa. Él nunca aclaró ni negó lo que ellos entendían de sus palabras. Así que Jesús se valió de la hostilidad de ellos para probar que Él, aunque siendo hombre, era plena y absolutamente Dios en la tierra. Y dicha evidencia ha quedado para nuestra convicción. ¿Por qué creo que Jesús es Dios? Porque Él asumió lo que sus palabras comunicaron. Él era Dios. Último punto, número 3 de este bosquejo, es el siguiente. Punto número 3, Jesús asumió, ser condenado a muerte por atribuirse ser Dios. Repito, Jesús asumió ser condenado a muerte por atribuirse ser Dios. Cuando Jesús fue puesto preso y llevado al tribunal de los judíos, el sumo sacerdote le hizo una pregunta y él respondió lo siguiente. Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Y síganme en la lectura de esta porción de las Escrituras. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo, o les digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? No necesitamos testigos, ya lo dijo. He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece a ustedes, judíos, miembros del Sanedrín, del tribunal judío? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 62, cuando le preguntaron a Jesús si él era el Hijo de Dios, él respondió, Marcos 14, 62, yo soy. Escuchen este enunciado. La respuesta afirmativa de Jesús, atribuyéndose el título Hijo de Dios, implicaba que Él se hacía Dios. Escuchen esto, decir Él en particular, Él, Jesús en particular, la persona en particular, Él, y la forma, en el contexto, y la forma como Él se expresa, yo soy el Hijo de Dios, equivale, significa decir, yo soy igual a Dios. Cuando ustedes lean en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú, mano, tú eres el Hijo de Dios. Le está preguntando, ¿tú eres el Dios hecho? ¿Tú, hombre, eres Dios hecho carne? ¿Eres divino como el Padre? Igual que Él en deidad.
Esa es la pregunta. Y él dijo, yo soy. Miren, en este contexto del juicio a Jesús, estamos en el juicio cuando lo están juzgando los judíos, el juicio judío, porque luego fue al juicio romano. ¿Cómo sabemos que ellos, los judíos, entendían que Jesús estaba siendo igual a Dios? Lo podemos entender por la reacción del sumo sacerdote y la condena que le aplican a Jesús. Dice la Escritura que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! Ahí está la imputación. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí está la condena, la sentencia. La acusación de blasfemia a Jesús implicaba la pena capital o la muerte. Según Levítico capítulo 24, verso 16, el blasfemo debía morir. Apúntenlo, 24, 16 de Levítico. Entonces, y partiendo de esta premisa, dice el Evangelio de Marcos 14, 64, le condenaron, declarándole digno de muerte. Pregunto, ¿era Jesús digno de muerte? Para estos judíos sí, porque no creían que Él era Dios, a pesar de que lo demostró de manera fehaciente, indubitable, contundente e irrefutable, sin lugar a dudas. Pero para los apóstoles y para el hermano Luis y para ustedes y para muchos otros, no era digno de muerte. ¿Era Jesús digno de muerte? Si no, entonces, fíjense bien, si Él no era digno de muerte porque no era blasfemo con lo que decía, entonces la conclusión es, necesariamente, Él decía verdad y Él debía ser creído como Dios. Si usted dice, no, yo no creo que Él haya sido blasfemo, que haya quebrantado la ley, que Él sea digno de muerte. Bueno, si usted dice que no, entonces está aceptando, ¿no?, que las atribuciones que Él se dio, se adjudicó a sí mismo como Dios, son ciertas. Él decía verdad acerca de sí mismo. Por consiguiente, debemos creer que Él es Dios y aceptar lo que Él dice. Jesús fue hecho culpable de blasfemia, pero dicha imputación era injusta porque decía verdad acerca de sí mismo y lo demostró contundentemente. Él era Dios. La negación e incredulidad de estos judíos a reconocer la deidad de Jesús fue porque ellos no aceptaron las pruebas que Él, fíjate Saulo, como hombre presentó. Eso es interesante, ¿eh? Porque ellos estaban viendo un hombre y no podían aceptar que ese hombre fuese el Dios. Pero Él presentó las pruebas de su deidad como hombre. Por tanto, escuchen, por tanto, la reacción del sumo sacerdote y la sentencia contra Jesús por parte del tribunal judío son la evidencia irrefutable de que ciertamente Jesús asumió lo que implicaba atribuirse ser Dios ante estos judíos incrédulos, la muerte. Además, tengamos presente que el sumo sacerdote y el concilio no tenían ningún interés en convalidar, ¿qué cosa? La veracidad de las atribuciones que Jesús hizo para sí mismo. Sin embargo, las convalidaron
cuando lo sentenciaron a muerte. ¿Por qué? Porque él nunca negó las implicaciones de sus declaraciones ante sus aborrecedores y odiadores. Jesús nunca dijo: yo no quiero decir eso, yo niego ser o niego que esté diciendo que sea Dios, el Hijo de Dios. No, nunca hizo eso el Señor. Y este testimonio apostólico acerca de la muerte de Jesús por parte de los judíos por haberse atribuido ser Dios ha quedado para que creamos. Escuchen, que ciertamente Jesús en la tierra era verdadero Dios hecho verdadero hombre. Ese es, digamos, en síntesis, el testimonio apostólico. Conclusión. La convicción de los apóstoles de adorar a Jesús nos persuade a creer lo mismo que ellos creyeron acerca de Él, para nosotros también adorarle. Esto es, ellos creyeron que Él era Dios y, por tanto, digno de ser adorado. Cuando Jesús hizo ciertas declaraciones que implicaban atribuciones divinas, el significado de ellas fue confirmado por la reacción hostil de sus enemigos. Es decir, ellos entendieron muy bien lo que Jesús quería decir. Ellos entendieron muy bien que Él se hacía igual a Dios y Jesús nunca negó tales conclusiones. Por último, Jesús asumió, escuchen, el precio más alto de la verdad, de su verdad. Él pagó con su vida el costo de atribuirse ser Dios ante los judíos. Él fue sentenciado a muerte por una injusta acusación de parte de sus detractores y enemigos. La muerte de Jesús, oigan, me gusta este postulado, la muerte de Jesús no fue por algo que Él hizo como tal. Recuerden que los judíos le dijeron: no queremos matarte por algo que tú haces, sino por esto que estás diciendo y lo que implica. La muerte de Jesús no fue por algo que Él hizo como tal, sino por algo que Él dijo. Él dijo ser el Hijo de Dios. Sin embargo, con su muerte convalidó y vindicó su verdad. Y los apóstoles han dejado este testimonio para que creamos de todo corazón que ciertamente Jesús en la tierra era verdadero Dios. Y para que todo aquel que confiese esta verdad, como el africano, el eunuco, porque de eso se trata la confesión antes del bautismo. ¿De qué trata la confesión? De confesar que tú crees que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, divino plenamente. Todo aquel que confiese, hijo Saulo, esta verdad, recibirá el perdón de todos sus pecados, el indulto divino, la remisión de todas sus culpas pasadas cuando se bautice en agua. Arrepentido. Allí recibirá el perdón del Señor, porque ha creído, como dijo Jesús,
en aquella ocasión creído que Él es Dios y que ese Dios eterno, creador nuestro, como dice el cántico del himnario de cantos del camino, Cordero de Dios, a un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, el impecable, el Dios impecable, el Hijo de Dios vino y murió en aquella cruz para redimirnos. Sí, sí. Fue hombre, pero no era solamente hombre, era Dios hecho hombre. Y termino con las palabras del apóstol Pablo que mencioné al principio. Dios fue manifestado en carne.